Escola Loca presenta. 9, Epigmenio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Martes post jornada de revocación, ya con los números cerrados. Pues sí, de una jornada histórica. Yo digo que a pesar de todo, se registró un triunfo de la ciudadanía, importantísimo. Se estableció un precedente, se ejerció un derecho consagrado en la Constitución, que es sagrado e inalienable. Y se mostró cómo en este país todavía le concedemos importancia al voto, a pesar de todo. Y eso me anima, eso me da mucha esperanza. Mucha esperanza. Me siento profundamente satisfecho, he de decirte. Sobre todo de que la gente haya salido a votar. Es la segunda experiencia en la que participo en mi vida de consulta. La primera fue la consulta de juicio expresidentes, en la que se consiguieron, a pesar de los pesares, 7 millones de votos, y ahora se duplicó la cifra. Se hace camino al andar, Ciro. Ese es un poco mi balance. ¿Y el otro balance que hago? 16.5 millones de votos. 16.5 millones de votos, con un tercio de las casillas. ¿Qué es la elección presidencial? Para poner en perspectiva, es el mayor suceso político-social de un país. Pasa cada 6 años. Concentra la atención de todo el país y concentra una inversión publicitaria enorme de miles y miles de millones de pesos durante por lo menos 6 meses. 3 meses de campaña abierta, pero 6 de ebullición política. Aún así, los índices de abstención son altos, a veces. Hay elecciones como la del 18 que son excepción. Las elecciones intermedias registran una caída, siempre, históricamente. Y las consultas, cuando se han producido, registran otra caída en participación. 16 millones son muchos. Ciertamente no son vinculatorios, ciertamente, como no lo fueron en el caso de juicio expresidentes. El de agosto del año pasado. Pero sí expresan una realidad social. En este caso expresaron un abrumador respaldo al presidente López Obrador, que obtuvo más votos de los que obtuvieron los últimos 3 presidentes, los últimos 2 presidentes y los últimos candidatos de la oposición. En una consulta, primera en la historia, escasamente difundida y malamente difundida por la autoridad electoral, por el INE, que se empeñó sistemáticamente desde hace meses en desacreditar este ejercicio ciudadano y que entregó en boca de su consejero presidente los principales argumentos de deslegitimación de esta consulta. Que era un ejercicio caro, que era estéril, que era inútil. Eso lo dijo el propio consejero presidente. De ahí abrevó la derecha conservadora. ¿Dijo que era caro o más bien yo lo que escuché y recuerdo es que dijo que no le habían dado el presupuesto al INE, el presupuesto suficiente para instalar todas las casillas? El subtexto. En el subtexto era su expresión, sus expresiones continuas sobre la consulta fueron una gama de desacreditaciones, de descalificaciones de este ejercicio. Le puso todos los peros posibles, tanto que tuvo que obligarlo la Corte a hacer la consulta. Para no hablar de la publicidad, lo decíamos, para no hablar... ¿Cómo demonios? No hay otra manera de decirlo.
tú comunicas un ejercicio de esta trascendencia con una campaña tan vacua? La consulta va muy bien. ¿Qué es la consulta? La consulta es un ejercicio inédito en la historia del país que tendrá enorme trascendencia de aquí en adelante. Es el ejercicio de un derecho. Eso debes informarle a la ciudadanía. La democracia, que es una expresión de civilización, así entiendo yo, es un avance civilizatorio. Tiene una expresión concreta que es el voto. Y en muchas democracias, la posibilidad de rectificar o ratificar una decisión. Esa es la revocación de mandato. ¿Por qué esto no se explicó? ¿Por qué esto, con toda la majestad que merece, no fue explicado a la ciudadanía? No se le dijo por primera vez en la historia: tú tienes derecho a rectificar o ratificar tu decisión, como se hace en tales países. Eso hubiera sido difusión. La democracia corre sobre la conciencia y la conciencia corre sobre la información. La tarea de un órgano, de un árbitro electoral, es crear conciencia e informar y facilitar la democracia. Ninguna de estas tres cosas hizo el INE en este caso. 16.5 millones de votos. 91%, números cerrados, de los votos para que el presidente se mantenga en el cargo. Queda el dato, ahí sí, como se quiera ver. Hubo una participación del casi el 18% y una abstención del orden del 82%. La pregunta, y la hacíamos anoche en la televisión: ¿qué queda de todo esto? ¿Qué queda de todo esto en términos legales? No queda nada. Ya se acabó el ejercicio, ya no pasó en términos legales, formales, de aplicación de una decisión, no pasa nada. ¿Qué queda? ¿Cuál es para ti Queda el saldo? Queda establecido un precedente. Sí. De aquí en adelante, ese será el mecanismo. Está consagrado en la Constitución. Cuando se quiera usar. Cuando el número suficiente de ciudadanos lo quieran volver a usar. Ya sabemos el camino. Quizá no se vuelva a usar en 20 años, quizá se use pronto. Depende. Sí. Ya sabemos el camino. Ya sabemos que esa posibilidad existe. Y eso es muy importante en la democracia. A mí, Ciro, lo que me sorprende es la renuncia expresa a la democracia que subyace en la campaña de la derecha conservadora. ¿Pero cuál? No votes, urnas vacías. ¿Pero quién dijo no votes? Margarita Zavala. ¿Quién más? Un montón de líderes, todos, básicamente todos llamaron a no votar. ¿Quiénes? Algunos dijeron que era una farsa, pero no, que yo recuerdo que dijeran no vayas a votar. No vayas a votar de manera expresa y deja las urnas vacías. Eso es comprensible. Pues es una elección. En una elección es para que la gente elija qué hacer. El principio básico de la democracia es: no te abstengas, porque la abstención perjudica la democracia, va contra la democracia. Vota en contra, vota a favor, pero vota. Toda nuestra democracia ha partido del principio de combatir la abstención, porque la abstención, ese silencio colectivo en torno a una decisión de este tamaño, nos perjudica a todos. Porque un gobierno electo en medio de unas elecciones donde hay un gran número de gente que se abstiene, tiene poca legitimidad. Sí. Entonces, promover la abstención es ir en contra de un principio esencial. La democracia descansa en la participación ciudadana. A ver, vamos a dejarla ahí. Hacemos una pausa y continuamos con Epigmenio Ibarra, 8:19. Gracias por sus comentarios. Volvemos.
Gómez Leiva por la mañana. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. 8:24, Manuel. Bueno, ayer se llevaba a cabo, Ciro, se debía haber llevado a cabo en Río del Norte la audiencia en el caso de Emilio Lozoya por el asunto de agronitrogenados. Se suspendió, como supimos, hay una objeción por parte del presidente sobre la manera en la que se va a acordar reparación del daño. En total, en los dos procesos, agronitrogenados y Odebrecht, estaría pagando Emilio Lozoya algo así como $10 millones. El presidente dice, es muy poco, o es el mensaje que mandó ayer. Pemex se opuso finalmente a este acuerdo final y la audiencia de ayer, pues digamos que se alargó y ya pues no concluyó con el objetivo de poder plantear el acuerdo de reparación. Hoy tenía que llevarse a cabo, o por lo pronto eso es lo que estaba planeado, la audiencia en el caso Odebrecht. Con eso se completaba el caso. Lo que está informando el Barajas en Reforma hace unos minutos es que un juez federal canceló hasta nuevo aviso También la audiencia en la que este martes se iba a definir la suspensión condicional en este proceso de Emilio Lozoya a partir de un proceso de reparación. Entonces, pues queda en la indefinición. Cuando menos 2 semanas, más en la cárcel. Un par de semanas más. Emilio Lozoya. Bueno, algo más para cerrar este tema de la revocación de mandato, Epigmenio. Yo creo que nosotros tenemos que poner mucha atención, sobre el órgano electoral. Creo que se ratificó a López Obrador, ciertamente, pero en los hechos se revocó a los consejeros. Se revocó a los consejeros. Nosotros tenemos que proceder a la reforma electoral. Porque tenemos... Perdón, pero ¿por qué? ¿En qué hechos se revocó a los La participación ciudadana, por un lado, la actuación oscura del INE, parcial del INE, ineficiente del INE, tiene que ser cuestionada. Ineficiente. Ineficiente, muy ineficiente, en todos sentidos. ¿Cómo se manifestó la ineficiencia del INE? Promoción, actuación. Promoción, tú dices que no fue una campaña acertada. No, de promoción. Cuando la campaña de juicio a expresidentes hicieron unos spots de dibujos animados. Para una cosa de tal gravedad, hicieron una campaña de dibujos animados. La del año pasado. Para esta campaña hicieron pues una cosa autoexculpatoria. Va muy bien. Vacua. Típica de publicista que ni siquiera pensó 2 segundos de qué se trataba. Entonces, mala campaña de difusión. ¿Qué más? Eso es crítico. Es muy crítico. Segundo, la actuación permanente de del consejero presidente y de Ciro Murayama en medios, en todos los medios, con un discurso único de deslegitimación de este ejercicio democrático. Yo más bien hablo de lo escuchamos 2 o 3 veces a cada uno aquí, no más. Lo que nos decían es, pese a que no tenemos recursos, vamos a sacar. La consulta va. Eso Antes, es lo que nos decían aquí. Nos dijeron aquí. Después de que se los ordenaron. Antes pusieron todo tipo de escollos. Todo tipo de escollos. Y por último, la organización, 1/3 de casillas. Menos que la consulta expresidentes. Todavía en una consulta de este tamaño, con esta importancia. Eso es triste para este país. Se aliaron tácitamente la derecha, que no quería este ejercicio porque lo consideraba una trampa, y el órgano electoral, al que le molestaba realizar el ejercicio. Pero el órgano electoral es más que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero es mucho el discurso dominante. ¿Cuántos otros consejeros me puedes nombrar y que hayan ocupado un espacio dominante en los medios de comunicación? ¿Y cuántas horas, líneas Ágata, espacios ocuparon las declaraciones de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama? Sí. ¿Pero por qué no hablaron más los otros consejeros? Pues porque el discurso dominante y también los medios, ¿a quién le dieron espacio? ¿Tú buscaste a otros consejeros? Sí, hablamos con otros, con varios más. Ahora nosotros, si queremos buscar a
Gobernación buscamos al secretario de Gobernación, Cámara de Diputados buscamos al presidente de Cámara de Diputados, en el INE buscamos al presidente del INE. Sí, Consejo Coordinador Empresarial buscamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y tampoco fue un discurso en los medios de cuestionar la actuación del propio Lorenzo. Nadie le dijo, oye Lorenzo, a ver, permíteme un segundo. ¿Cuántas veces se ha producido esto en este país? Nadie fue al fondo. ¿Cuál era el fondo? El fondo es la significación de este ejercicio. ¿Cómo es común este ejercicio en otras democracias? ¿Por qué existe el voto de censura en los parlamentos? ¿Por qué se caen gobiernos cuando cometen errores o cuando traicionan al pueblo? ¿Por qué eso sucede en Italia? ¿Por qué sucede en España? ¿Por qué esto no es el capricho de un hombre? Porque nos reducimos a la visión de que esto hizo Chávez en Venezuela, es un instrumento para reelegirse. No, esto López Obrador... ¿Quién decía lo de Chávez? Eso lo decía el PAN por todos lados. Pero no Lorenzo Córdoba. No Lorenzo Córdoba. Pero Lorenzo Córdoba sí dejaba sentir que se trataba de un capricho, que era innecesario, que era costoso. Y eso sí lo dijo. Él, responsable del órgano electoral, desacreditando un ejercicio electoral, un ejercicio democrático. Eso es único en el mundo. El señor responsable de promover la democracia, diciendo, no, hombre, esto es muy caro, esto es innecesario. Yo lo que recuerdo, no decía que esto es muy caro, decía, no nos dieron el dinero que se necesita para instalar todas las casillas, para hacer toda la promoción, para imprimir boletas con todos los sellos, o no sé cómo le llaman, de seguridad. Ese fue el discurso que yo escuché. No escuché todas las entrevistas de Lorenzo Córdoba en todos los medios, pero su discurso era, nos regatearon. ¿Quién puso en riesgo? ¿Quién boicoteó la consulta? Fue el gobierno, fueron los senadores de Morena al no darnos los recursos. Pero a pesar de no tener todos los recursos, la consulta va. Porque la Corte se lo ordenó. Porque la Corte se lo ordenó, porque no le quedó más remedio. El INE organizó esta consulta mal y de malas. El proceso no fue exactamente así, pero bueno, no fue exactamente así. Ellos presentaron un recurso, perdieron ese recurso. Y el recurso tenía que ver con el dinero para hacer la consulta, no con hacer la consulta. Se redujo un ejercicio, desde la óptica de Lorenzo Córdoba. Este ejercicio tan importante, tan trascendente en la historia del país, se redujo a un asunto de pesos y centavos. ¿Por qué? Y es que vamos al fondo de esta cuestión. Este es un avance civilizatorio. Ampliar los derechos democráticos de la ciudadanía le hace bien al país. Eso debiera haber sido el compromiso. Vemos cómo nos alcanzan, nos arreglamos, pero lo hacemos bien, lo impulsamos, lo promovemos, te invitamos a participar y te damos facilidades para que votes. ¿Por qué? Porque le hace bien al país, porque esto es democracia. Pudo haber sido, está bien, está bien. Esa es la actitud, el giro sobre todo de la campaña de promoción, el llamado al voto, pudo haber sido. Sí. Y de la actitud del propio presidente del órgano electoral. Haber tenido esta actitud hubiera sido un motor, un aliciente para la participación. En lugar de eso, hubo un discurso de desaliento de la participación que se sincronizó con el discurso de la derecha. Ergo, estamos hablando de parcialidad. También se podría decir que la participación, pese a las limitaciones que ponía la ley de funcionarios públicos, podrían haber equilibrado todo eso. Pero bueno, hay un punto de Pigmenio, no sé cómo lo veas, Manuel, de que sobre todo la campaña para llamar al voto pudo haber sido distinto, pudo haber sido con otras palabras, con otro tono. Y en ese sentido, pues es una hipótesis, es una conjetura, pero puede ser... No es conjetura, es un análisis. Es un análisis. Es un análisis y te pongo enfrente quizá hechos. con otra campaña
pudo haber más participación. Se pudo haber dado más participación. Sobre todo se pudo haber entendido el proceso, y yo hablo de una cosa que es profunda. ¿Sobre qué descansa la democracia? Sobre la conciencia ciudadana, sobre la conciencia de tus derechos y tus obligaciones. No nos dice el presidente todas las mañanas que México es el pueblo, tiene el pueblo más consciente. Tiene el pueblo. Y por eso votaron sí. 16 millones de personas a pesar del INE. Por eso votaron, porque es un pueblo consciente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Terminamos este tema. Vamos a hablar regresando también con el coordinador de los diputados de Morena, con Ignacio Mier. Buen tema de la reforma eléctrica. ¿Te quedas? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. 8:35, volvemos. Cola Loca presentó